Como les decíamos, nos acompaña Ana Pontón, voceira o portavoz nacional del BNG. Boa noite, benvida, moitas grazas. Boa noite, Xavier. Bueno, estamos impresionados todos por lo que ha pasado en Valencia. Ha visto todas las imágenes, todos los hemos visto. ¿Qué reflexión hace de lo sucedido? Bueno, lo primero es seguir transmitiéndole toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a los valencianos y las valencianas, porque si lo que hemos visto a nosotros nos sobrecoge, yo no me puedo imaginar lo que es vivir una situación así en primera persona, ¿no? Y es evidente que algo se ha hecho mal. No puede ser que tengamos en este momento 219 personas muertas, casi 100 personas desaparecidas y que estemos viendo pues, que no se quieren reconocer errores. Porque si las cosas se hubieran hecho bien, seguramente el balance que tendríamos en este momento sería muy diferente. Y es importante que se investigue todo lo que ha pasado, que se depuren las responsabilidades y sobre todo yo creo que lo fundamental es seguir ayudando a las personas que en este momento tienen sus vidas rotas porque la situación aún es bastante desesperada en muchas zonas, que se siga buscando a los desaparecidos y que todas las promesas que estamos escuchando durante estos días se cumplan, porque es cierto que durante las tragedias se promete mucho, pero luego en algunas ocasiones no se cumple. Y creo que sería dramático que no se cumpliera con los valencianos y las valencianas. ¿Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿O lo prioritario era ahora la ayuda? Y hay que dejar para más adelante, digo porque han salido noticias, hoy mismo lo estábamos comentando en la apertura, sobre la cronología de la reacción, de la gestión. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo o por lo menos apuntar algo mientras se mantiene el trabajo a pie de calle? Yo creo que es fundamental mantener el trabajo, que haya esa coordinación y luego evidentemente es inevitable el debate sobre lo que pasó. Eso no quiere decir que lo prioritario no tenga que ser la recuperación de la normalidad o por lo menos que intente recuperar la normalidad todas las zonas más afectadas. Yo creo que esa tiene que ser la prioridad, pero también entiendo que ante una catástrofe de estas características es inevitable que nos preguntemos qué pasó, qué falló, cómo es posible que cuando tenemos tanto conocimiento científico, tantos medios técnicos, cuando podemos hacer predicciones a medio plazo, todo esto no se tomara en consideración por parte de las autoridades responsables y que tengamos un desastre de esta magnitud, que es algo sobrecogedor y evidentemente alguien es responsable de lo que ha pasado y creo que además la indignación que hemos visto en la ciudadanía está también poniendo de manifiesto que hay muchas personas que creen que hay que asumir responsabilidades políticas y es que me parece que es lo mínimo. Yo creo que sería tremendo que después de una situación como esta quisieran tapar sus errores y meterlos en la alfombra, sobre todo porque es fundamental saber qué falló para que esto no se vuelva a repetir nunca más, que es algo que en Galicia sabemos bien cuál es el significado. De la versión o de la visión que tiene, hoy hemos dado un relato cronológico, las explicaciones de Mazón, una llegada a las 7 de la tarde al centro de emergencias. ¿Tiene ya alguna idea, tiene alguna valoración o aún es demasiado pronto? Porque se están ahí superponiendo dos capas, la autonómica y la central. ¿Qué visión tiene de todo esto, de lo que hemos sabido hasta ahora? Bueno, lo que vemos es que ha habido fallos en cadena, ¿no? Porque es evidente que hay quien tiene una responsabilidad directa, pero al final cuando tenemos una emergencia de estas características, creo que todas las administraciones son responsables y cuando sabemos que algo muy grave puede pasar, pues yo no puedo entender cómo no se actúa con mucha más prontitud para lo más importante, que es alertar a la población. Y yo creo que más allá del SMS, ¿no?, o del problema de si se envía ese mensaje o no, es que hoy tenemos móviles con los que estamos recibiendo información constantemente, tenemos medios de comunicación, estamos en la era digital. ¿Cómo es posible que se nos esté diciendo que todo dependía de un SMS? Yo creo que hubo medios de comunicación que estuvieron informando desde el primer momento, ¿no?, de que había una situación que podía ser muy preocupante en Valencia y es evidente que se infravaloró por parte de las administraciones cuál era la situación. Se dice, se comenta de si el gobierno central debería haber centralizado todo desde el primer momento al ver la magnitud del desastre. ¿Usted está a favor de que el gobierno central hubiera centralizado todo? A ver, yo como gallega creo que tú me puedes entender. Cuando nos dicen que porque algo se gestione desde Madrid va a tener una eficacia mayor, pues no lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos una catástrofe que no es comparable a esta, porque evidentemente aquí hay una dimensión de vidas humanas que eso no es comparable con nada.
Pues que nosotros ya vivimos el Prestige y vimos lo que significaba una gestión centralizada. Yo desde luego creo que aquí no es un problema de competencias, sino que más bien es un problema de incompetencia por parte de quien tiene la responsabilidad de algo tan importante como es gestionar las emergencias, en este caso en la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué habría que hacer? Digamos, si el Gobierno central ve que, o entiende que está reaccionando muy tarde, pasan las horas, no reacciona el Gobierno valenciano, luego lo veremos, pero se le hacen hasta 3 llamadas sin que pida ayuda, la cuarta pide ayuda, pero después hasta 5 horas después no se decreta la alerta y aparece el presidente valenciano. ¿Usted cree que en esas condiciones, que puede entender el Gobierno central, que hay casi vacío de poder en Valencia, debería haber asumido la responsabilidad? Aunque luego le caiga el chaparrón, porque si lo asumes, si viene la catástrofe que viene, te van a culpar a ti por haberlo centralizado y ser el gran desastre. Yo entiendo todas las cuestiones. Yo creo que cuando se está hablando de la vida de las personas no podemos estar pensando en si me van a cargar a mí, si me van a responsabilizar a mí. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo somos más eficaces para actuar. Yo la verdad no tengo toda la información como para poder calibrar cuál fue el error de cada una de las administraciones. Lo que es evidente es que ha habido fallos en cadena que han tenido un resultado dramático, porque las infraestructuras se pueden arreglar, pero es que las vidas que se han perdido no se pueden recuperar. Y yo creo que ante una catástrofe de estas características, lo que mucha ciudadanía quiere ver es altura de miras en sus dirigentes políticos. Creo que ha fracasado en ese ámbito, ¿no? Que hemos visto pues, un cierto interés por hacer ese carroñerismo, ¿no? en una catástrofe que me parece la peor de las políticas, y creo que en parte eso también explica la indignación que hemos visto a lo largo de estos días entre muchos valencianos y valencianas que pues, se sentían abandonados, y creo que tienen algo de razón. Se ha aprovechado esta crisis, bueno, más que crisis, esta tragedia, esta desgracia, esta catástrofe, para, desde algunos sectores, poner en cuestión el sistema autonómico, que es ineficaz en ese tipo de situaciones. Yo creo que es una lectura interesada, que quiere hacer, ¿no? Pues una lectura general para, digamos, asentar su ideología política, pero yo insisto, nosotros vivimos la catástrofe del Prestige en Galicia, donde toda la responsabilidad en la gestión de esa catástrofe estaba en Madrid, y no vimos ningún tipo de eficacia, lo que vimos fue incompetencia. Por lo tanto, a mí me parece que hay que llevar cada debate a cada debate, no hacer oportunismo político para pues, querer cuestionar, pues, en este caso, el sistema autonómico. Me parece pues vil intentar utilizar una catástrofe de esta dimensión pues para hacer lecturas que además son lecturas interesadas, y que, insisto, creo que más que un problema de reparto competencial, lo que tendremos que hablar es de un problema de competencia o de incompetencia, porque también en esta crisis lo que estamos viendo es como los que cuestionan, por ejemplo, el sistema autonómico son los mismos que cuestionan el cambio climático, y es evidente que detrás de esta catástrofe están los problemas del cambio climático, o también son los que cuestionan lo público. Y esta catástrofe, igual que otro tipo de catástrofes que hemos vivido, lo que nos dicen es que sí, el pueblo pues salga al pueblo, pero para salvar al pueblo necesitamos servicios públicos fuertes, ¿no? Necesitamos universidades, necesitamos servicios meteorológicos, necesitamos servicios de emergencias, necesitamos, en definitiva, que lo público se fortalezca y no que se debilite. En las elecciones norteamericanas, le queda un poquito lejos de Galicia o de Santiago de Compostela. Bueno, más cerca que a los de Santiago, que a los de Madrid. Pero que se lo esperaba, y qué reacción o reflexión tiene de lo que ha pasado, porque ha sido un baño republicano. Es cierto que yo era bastante escéptica sobre si los demócratas iban a ser capaces de remontar en la campaña, viendo los precedentes, ¿no? De tener que retirar un candidato a 100 días de unas elecciones, y en un contexto en que en Estados Unidos se veía que había muchos frentes abiertos. Evidentemente no era la noticia que queríamos. Yo creo que es una mala noticia para la democracia, para los derechos y para las libertades que gane Trump, no solo para Estados Unidos, creo que para el conjunto del mundo. Y en todo caso, yo creo que esto nos deja 3 reflexiones. La primera es que su victoria va a significar un retroceso en muchos ámbitos. Creo que también en el ámbito de los derechos de las mujeres, como puede ser el caso del aborto. Hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no?, que cualquiera puede ser presidente en Estados Unidos. Lo que no pensábamos es que podía ser presidente una persona que está condenada por un abuso sexual. Creo que como mujer a mí esto por lo menos me escandaliza. Yo creo que la segunda reflexión es que esto pues va a expandir, ¿no?, toda esa radicalización de la derecha y el populismo.
Hace 4 años, con la caída de Trump, con la caída de Bolsonaro, pensábamos que se había frenado esta onda. Ahora vemos que esa fue una falsa lectura, ¿no? Y que hay un problema de fondo y que evidentemente esto va a seguir alentando esa onda reaccionaria. Y la tercera cuestión es que yo también creo que había que matizar si ha ganado Trump o ha perdido Kamala y todos los demócratas, y que hay que hacer una lectura sobre que el problema no es que le voten 4, que todos sean unos extremistas, no unos populistas, sino que hay un problema de desconexión con clases populares, trabajadores, y ahí es quizás donde tenemos que actuar. ¿Cómo están las cosas políticamente en Galicia? Usted lidera una formación que ha tenido unos subidones constantes desde que usted la lidera, es la segunda formación, muy por encima, más que duplica a la tercera formación, que es el PSDG, el PSOE. ¿Cómo están las cosas ahora en Galicia? Porque aquí a veces en Madrid estamos tan absortos en nuestra burbuja y pasan tantas cosas que nos olvidamos qué pasa, por ejemplo, en Galicia. Pues ahora estamos teniendo un debate que es un debate importante para nosotros, que hemos impulsado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento que está centrada en 3 ámbitos que son, yo creo que muy relevantes, ¿no? Porque nosotros hemos detectado cómo el Partido Popular ha estado utilizando estos 15 años de mayorías absolutas para utilizar los recursos públicos para beneficiar a empresas amigas y a empresas vinculadas con altos cargos del Partido Popular, y esto salpica directamente al actual presidente del PP, al señor Núñez Feijóo, porque una de las empresas que ha sido beneficiada es precisamente la empresa que dirige su hermana en Galiza, Eulen, que por ejemplo en los últimos 5 años ha recibido 1.311 contratos a dedo por valor de 5 millones de euros. Todo esto sin contar todas las grandes adjudicaciones que le ha dado el gobierno del Partido Popular. Pero también queremos saber cómo se han gestionado algunos de los recursos de la pandemia, porque es curioso cómo el PP quiere investigar esto en Madrid, sin embargo en Galicia nos ha negado el acceso a la documentación de estos contratos. Y ahí de nuevo vemos esos vínculos de la familia, en este caso del señor Feijóo, donde aparece pues, un contrato, uno de los contratos más importantes de la pandemia, que fue adjudicado a la empresa, una empresa que está vinculada con su cuñado, o también ahí tenemos pues, ese vínculo con el compañero sentimental de la señora Ayuso, que pues, obtuvo una comisión de 2 millones de euros por ser intermediario en, en uno de los contratos que tuvo la Xunta de Galiza, ¿no? Y vemos el tercer ámbito, que es también una cuestión muy relevante, cómo el señor Feijóo pues, decidió construir un hospital privatizado en Vigo, y eso nos ha costado 470 millones de euros más a los gallegos y las gallegas, que no han ido a que tengamos una mejor sanidad pública, sino que van directamente a engrosar las ganancias de las empresas constructoras y de los fondos buitre. Esto está siendo un elemento central ahora mismo de debate en Galicia. De hecho, mañana tenemos la reunión de la Comisión de Investigación, donde vamos a ver cuál es el compromiso del Partido Popular con la transparencia. Hasta el día de hoy se han negado a negociar el plan de trabajo de esa comisión, no quieren que comparezca Feijóo, no quieren que comparezcan las personas que están vinculadas con esas empresas que están recibiendo miles de contratos a dedo vinculadas con altos cargos del PP, y yo creo que esto es algo que no se puede permitir, porque en una comisión de investigación, y más en esta que la ha impulsado el BNG, que la ha creado el BNG con sus 25 diputados, lo que no puede ser es que solo el Partido Popular pueda proponer nombres de personas que tienen que comparecer. Tú fíjate, Xavier, que podemos llegar al disparate de que en esa comisión va a comparecer Illa, pero no va a comparecer el señor Feijóo, que es el responsable de todas estas cuestiones. Algo hemos ganado, ¿eh? Ana Pontón, ya no me llama Antón, ya me llama Xavier. Bueno, vamos con las preguntas. Pablo Montesinos y Elsa García de Blas. Yo le quería preguntar por el clima, por la tensión política en España. No sé si usted me va a corregir, pero a mí me da la impresión de que usted hace un discurso muy contundente, muy claro, muy rotundo, en el que se puede estar de acuerdo o no, pero que lo hace en un tono sin estridencias, sin durezas, ¿no? Se puede debatir, se puede discutir, partiendo de la premisa, insisto, de que seguramente con una profundidad de dureza y de contundencia en sus palabras. Por eso le quiero preguntar por el clima que muchas veces vemos en el Congreso de los Diputados y que yo creo que a veces tiene repercusión también en la calle con situaciones desagradables. No es el momento, y además hemos visto unas imágenes tremendas en las últimas horas que también afectaba a la jefatura del Estado, no es el momento de reflexionar sobre ese clima, aunque se pueda estar muy distante en el fondo. Bueno,
yo reconozco que muchas de las cosas que veo de la política madrileña, no voy a decir estatal, porque creo que además tiene mucho que ver con esa concepción del madricentrismo, es justo lo contrario de lo que necesita este momento el conjunto de la ciudadanía. Tenemos una crisis de legitimidad, ¿no?, de las instituciones, hay muchísimas personas que se alejan de la política y yo lo entiendo porque cuando lo que ves es el insulto, es la descalificación del otro, es nunca querer tender ningún tipo de puente ni de diálogo, es normal que muchas personas que lo están pasando muy mal en su día a día piensen que ellos no son lo importante de la política. Y si las personas no están en el centro de la política, nada de esto tiene sentido. De hecho, creo que eso en parte es lo que explica que mucha gente pues vote a Trump o aquí vote a la extrema derecha, ¿no?, porque ha perdido el respeto y la credibilidad que deben de tener las instituciones. Y tú piensas que, por ejemplo, en Galicia no tenemos extrema derecha, ¿no? Vox no existe en Galicia, no tiene ningún diputado en el Parlamento gallego, no tiene ningún diputado en ninguna de las diputaciones provinciales, tenemos más de 3.700 concejales y Vox ha tenido uno. Creo que todo esto refleja también, por un lado, ¿no?, que tenemos una sociedad que no le gusta ese tipo de extremismos, ¿no?, además un discurso que es muy antigallego, ¿no?, que no tiene cabida en nuestro país, pero yo también creo que nosotros hemos conseguido que muchos sectores sociales que están en una situación muy difícil vean que el BNG es la fuerza que los representa, porque hablamos de sus problemas, hablamos en su lenguaje y no estamos pendientes de esa forma tan estridente de hacer política, sino realmente en poner sobre la mesa soluciones y alternativas, porque es algo que también nos ha caracterizado a nosotras y es a cada crítica hemos puesto una propuesta y una alternativa. Un minuto nos queda, Elsa. Sí, al hilo de la victoria de Trump y sobre la reflexión que hacía, ¿por qué cree que se está produciendo esa desconexión de las clases populares trabajadoras con las fuerzas políticas progresistas? No creo que sea una respuesta fácil, es una pregunta bastante compleja, pero es evidente que hay una desconexión. Y quizás lo que tenemos que pensar es si en la agenda de esas fuerzas progresistas están los problemas reales que tiene esa ciudadanía. Los problemas de desempleo, los problemas de precariedad, la falta de oportunidades para acceder a una vivienda, la sensación, ¿no?, de que tu vida va peor y de que nadie de los que están en el gobierno te están ayudando a mejorar, ¿no? Y que a veces la agenda que parece que está marcada por arriba no es tu agenda y no te beneficia en nada. Yo creo que ahí es un caldo de cultivo en el que no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pues está pescando la extrema derecha y lo que creo es que es necesario que la acción de los gobiernos tenga muy en cuenta cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía y cómo somos capaces de buscar soluciones y si no las tenemos, explicar por qué no pueden ser, ¿no? Porque también es cierto que nosotros sabemos que Trump, igual que la extrema derecha, no va a defender a los trabajadores y las trabajadoras, va a defender a los grandes poderes económicos. Sin embargo, hay muchas personas que creen que esa es su única oportunidad. Y eso es un fracaso, en este caso, por ejemplo, del gobierno demócrata, que evidentemente se ha distanciado mucho de muchos sectores que en otros momentos los habían apoyado, bueno, más allá de que habrá análisis mucho más profundos de por qué se ha producido toda esa desconexión. Ana Pontón, foi un placer. Pois nada, eu encantada de estar Chega aquí. o tempo do magosto, bueno, xa ten chegado, non? A mellor volvemos coincidir no Folgoso de Caurel ou noutro sitio, tomando unha centola. Eu este ano, no magosto, estarei en Caurel. No Caurel, pois gostei moito. Moitísimas grazas, moi boa noite. Boa noite.